Encantado de haber sido invitado a esta importante jornada, en un tema en donde la legislatura ha adquirido una dimensión prácticamente enloquecida, sería la palabra o la expresión que la define en este momento, el final de esta legislatura, donde lo extraordinario está adquiriendo carta de naturaleza de ordinario y lo ordinario o lo normal está desapareciendo del interés político, del interés mediático, de la proyección mediática de los acontecimientos que ocurren en las instituciones, y la verdad que es difícil poder hablar de cuestiones que afectan a los derechos y libertades públicas y derechos fundamentales de los ciudadanos en un contexto en donde todo lo relevante parece ser o la independencia de Escocia o la independencia de Cataluña o el ébola o las tarjetas de Bankia o todas estas cuestiones aparentemente de gran dimensión y algunas son de gran dimensión, objetivamente hablando, pero que no permiten conocer cómo bajo esta pátina de cuestiones que tienen una gran capacidad de focalizar el interés mediático, están ocurriendo cosas muy importantes y sobre todo cosas muy graves para el sostenimiento del sistema de derechos fundamentales y libertades públicas que prevé la Constitución. Y el propio moderador ya ha expuesto una específicamente. En primer lugar, también quiero agradecer al moderador la deferencia que ha tenido por ubicarnos a los partidos periféricos no en una silla, sino en lo que podríamos calificar desde una perspectiva administrativa de una banqueta, en la cual ergonómicamente no estamos mal, pero bueno, al margen de esta circunstancia que también es anecdótica, le agradezco y le agradecemos solo la misma presencia en un acto de esta naturaleza. Bien, no hace falta tomar nota, ni hace falta modificar tampoco la estructura de los asientos para las próximas intervenciones. Al fin y al cabo, algunos incluso tenemos hasta la vocación de seguir siendo partidos periféricos y de seguir siéndolo siempre. A nadie se le escapa que no forma parte de los objetivos políticos del partido que yo represento gobernar España o gobernar el Estado español, sino cosas diferentes a esta. Al margen de esta circunstancia, sí que estamos interesados por lo que puede calificarse un retroceso brutal a través de leyes punitivas que están pasando relativamente desapercibidas y preocupantemente desapercibidas, dado la focalización mediática en otros ámbitos o en otras cuestiones ajenas a estas, y que formalmente, normativamente, gravitan sobre todo por la reforma del Código Penal, cuyo debate de totalidad se produjo hace tiempo y sobre el cual, o el debate de las enmiendas al articulado se está prorrogando ininterrumpidamente, con lo que aparenta ser ya una especie de amortización de este proyecto de norma por parte del Gobierno, del Partido Popular. En este momento parece ser que ya esta norma no va a ser objeto de debate y de aprobación en esta legislatura, y por esta nueva norma que nos han presentado desde el Ministerio del Interior, que es la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ambas tienen un punto de fundamentación filosófica o axiológica, si me permite la expresión, similar, que es el incremento del reproche punitivo a lo que podríamos calificar disidencia política, oposición política, confrontación y utilización de los espacios públicos en donde esta oposición, disidencia y confrontación política en el contexto de una legislatura en donde otros derechos de otra naturaleza se están degradando importantemente, derechos económicos, derechos sociales, y con carácter general el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas previstas en la propia Constitución, pues estas normas se están produciendo una relativización sobre los contenidos esenciales de esos preceptos preocupante, pero que desafortunadamente está pasando bastante desapercibido, en mi opinión. Luego, esta plataforma es una oportunidad idónea para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en la parte de la actuación ordinaria de un órgano legislativo, como es el Congreso de los Diputados, que va a terminar afectando y de forma grave, de forma negativa y de forma seguramente de difícil reversibilidad a todas las personas, a todos los ciudadanos del Estado, sin ninguna excepción. Nos encontramos con un Código Penal que incorpora el derecho o el reproche punitivo a los delitos, ya no a las faltas, porque las faltas se van a reubicar en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana,
título tercero en su integridad de esta ley orgánica se va a reubicar del Código Penal en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pero el reproche punitivo, en cuanto a las conductas que tengan la dimensión de delito, se incrementa notablemente. Y se incrementa notablemente en un contexto, además, con una referencia de un Código Penal que ya tiene un reproche punitivo muy alto, seguramente el más alto de los códigos penales de la Unión Europea, de nuestro contexto socioeconómico, en relación a las penas previstas para algunas conductas criminales, algunas conductas delictivas, incorporando lo que el legislador constituyente no quiso incorporar al texto constitucional, que es la cadena perpetua, a la que mediante una expresión eufemística se le denomina prisión perpetua revisable. Prisión perpetua revisable que puede ser revisable, efectivamente, o no revisable. Eso ya queda al arbitrio de una serie de órganos que no son los que impusieron la condena, aunque el órgano judicial que impuso la condena originaria los puede revisar, que dimanan de las previsiones del ordenamiento jurídico del Código Penal, del propio Código Penal, estableciendo este reproche, esta pena para determinadas conductas delictivas y que quedan al arbitrio de los jueces de vigilancia penitenciaria, de la administración penitenciaria y de la conducta, salvo en algunos tipos delictivos que ni siquiera la conducta del sujeto a esta pena de privación de libertad tan contradictoria con preceptos constitucionales que podríamos citar el artículo 25, que orienta el sentido de las leyes a la reinserción social de los delincuentes, el artículo 10, que prohíbe las penas que vulneran la dignidad de las personas, el artículo 15, que hace referencia al mantenimiento en el ámbito de las penas de la dignidad de las personas, o de la dignidad de personas, en definitiva, de diversos preceptos de los tratados de derechos humanos que ha suscrito el Estado español en relación a las penas que deben estar prohibidas por la legislación por ser degradantes, por ser particularmente crueles. Toda esta contradicción de elementos que conforman o deben conformar la opinión del legislador han sido vulnerados mediante la interposición de esta pena, a la que se incorporan las medidas de seguridad en el ámbito del Código Penal, medidas de seguridad que pueden coincidir o no con la pena de privación de libertad, pueden ser posteriores a la pena de privación de libertad, alargando o prolongando el reproche punitivo, cuando se aprecie lo que resulta la disfunción seguramente más grave del Código Penal, que es basar sus conductas punitivas y su reproche penal o las penas en relación a estas conductas punitivas en un elemento metajurídico como es la peligrosidad. No es la comisión de hechos que provoquen un rechazo mediante una elucubración basada en el consenso de los grupos parlamentarios y una especie de constatación de que son conductas muy reprochables para la sociedad a la que representamos y debemos ubicarlas con una conducta, con una pena que tenga una represión, un contenido represivo de gran dimensión, sino que basados en conceptos como la peligrosidad, que son no mensurables antes de la aplicación o determinación de la pena a aplicar, y en el ámbito de las medidas de seguridad que se pueden aplicar antes de la aplicación de la pena, durante la aplicación de la pena y después de la duración de la pena impuesta, lo cual supone una doble previsión de condena de privación de libertad perpetua, o bien en un centro penitenciario, o bien en un centro de rehabilitación, un centro de carácter psiquiátrico, pues ya estamos observando cómo se prevé por parte del Código Penal pues una especie de incremento del reproche punitivo sobre las previsiones actuales, que son las de cumplimiento para determinados delitos de 40 años de privación efectiva de libertad, sin la posibilidad de en estos 40 años de aplicación de privación de libertad de beneficios penitenciarios o de remisión de ninguna naturaleza. La Ley de Seguridad Ciudadana prevé también un incremento del reproche punitivo desmesurado. Supone la recuperación del viejo concepto de orden público preconstitucional y que ya la ley del año 1992, a la que esta ley está llamada a sustituir, ya considera que debe ser objeto de sustitución por una ley o con un concepto novedoso, que es el de seguridad ciudadana. Pero se le da tal dimensión al concepto de seguridad ciudadana que se recupera de facto el concepto viejo y preconstitucional de orden público. En tanto en cuanto la seguridad ciudadana en este proyecto de ley se considera como un presupuesto del ejercicio de los derechos fundamentales. Y la seguridad ciudadana no puede ser un presupuesto del ejercicio de otros derechos fundamentales. De hecho, constitucionalmente hablando, la seguridad ciudadana está vinculado al ejercicio solo de dos derechos fundamentales, la libertad religiosa y el derecho de reunión. Y de esa perspectiva, esta amplificación a todos los derechos
fundamentales como presupuesto de la seguridad ciudadana, como elemento que puede limitar el contenido esencial de ejercicio de estos derechos, de todos los derechos fundamentales, es una amplificación para la cual ni siquiera nosotros, los legisladores, estamos constitucionalmente legitimados. Luego ya hace con un vicio de constitucional de origen. Pero si además incrementamos, y ya con esto acabo, a la Ley de Seguridad, al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la reubicación en la misma de todas las faltas que estaban ubicadas antaño o estaban todavía ubicadas hasta que se apruebe esta ley en el título 3º del Código Penal, ya se incrementa la dimisión punitiva en el ámbito cuantitativo y cualitativo de los que van a ser objeto de reproche por la administración punitiva, no por los jueces, que tienen que aplicar los principios inspiradores de cualquier derecho punitivo, como son los de mínima intervención y las garantías de un procedimiento ante un órgano judicial, sino por la administración, que no se basa en la garantía o en las garantías de un órgano judicial, en su actuación punitiva, sino en un mecanismo de autotutela de la propia administración en el ejercicio de sus potestades exorbitantes vinculadas al derecho punitivo o a la punición. Y de esa perspectiva, esta es el gran reproche que cabe hacer a esta Ley Orgánica de Libertad Ciudadana, que acaba o limita gravemente derechos como los de manifestación, reunión, libertad de expresión y el de libertad sindical. Ha citado el moderador el artículo 315, las previsiones en relación al artículo 315 de estas normas. Estamos hablando de una vulneración del contenido esencial de los artículos 7 y 37 de la Constitución. Grave. Y hay que tener en cuenta además que una ley de seguridad ciudadana está llamada, la anterior es del año 1992, a la que fue calificada como la ley de la patada en la puerta, lo cual ya indicaba clarísimamente cuáles eran las bondades del texto normativo, que ahora se mejora, no se mejora, se reforma, pero se empeora, porque se incrementan más supuestos objeto de sanciones administrativas. Esta es la ley que se va a reformar mediante una humorada por parte del legislador, indicando que se incorpora la jurisprudencia constitucional desde entonces, desde el 92 hasta ahora, se incorpora mal, se incorpora al revés, se incorpora torticeramente para eliminar la disidencia, eliminar la contestación pública mediante un apoderamiento por parte de las administraciones con competencias para imponer sanciones administrativas del espacio público. Y esta es la brutal limitación de derechos. Mientras la administración se apodera del espacio público, se priva a los ciudadanos del espacio donde a través de la interacción entre los mismos se pueden crear espacios de tolerancia. Si la administración se apodera y solo los espacios de tolerancia están vinculados a lo que la ley permite, estamos retrocediendo en mucho tiempo en las características del derecho punitivo tal como está concebido desde la obra del Marqués de Beccaria hace muchos siglos. El incremento de la punición, el uso de la punición para la restricción de la disidencia política y para la restricción del uso del espacio público donde manifestar esa disidencia. Pero cuando además se están vulnerando derechos específicos como la libertad sindical y su contenido esencial, desarrollado por prolija jurisprudencia constitucional, o el artículo 37 en relación a la negociación colectiva laboral y los conflictos colectivos, estamos vulnerando dos derechos o estamos limitando dos derechos sobre los cuales gravita la propia organización que el constituyente quiso dotar a los ciudadanos mediante una actuación de los sindicatos en el ejercicio de sus potestades públicas y cuasipúblicas, a los empresarios mediante el ejercicio de sus potestades públicas y cuasipúblicas y a la administración como tuteladora de estos derechos. La administración se sobredimensiona sus potestades de tutela mediante la punición y se reducen simultáneamente y de forma exactamente proporcional las capacidades de actuación sindical, y el uso del espacio público para el ejercicio de derechos que tienen la naturaleza de derechos fundamentales. Y esto es lo que yo quería denunciar en un espacio de tiempo que, aún siendo vasco, y atribuyéndonos a los vascos un pretendido valor antropológico, como es la de ser parcos en palabras y largos en hechos, yo me encargo sistemáticamente de pulverizar este valor antropológico mediante una cierta propensión a la exuberancia verbal. Espero que se me haya entendido lo que he querido decir, porque no son más que pinceladas las que en 8 minutos, para mí poco más que saludar al auditorio, podemos proyectar. Pero con estas pinceladas ya estamos sobre el terreno o sobre la senda en las que nos está ubicando el partido gobernante. Y espero escuchar al partido gobernante a ver qué piensa hacer para que esta senda no sea una senda contraria a los propios requerimientos de la Constitución española. Ahora lo es.